Bien, vamos al Evangelio de Mateo. Y la semana anterior el pastor Percy estuvo compartiendo la relación que nosotros debemos tener frente a lo que el Señor Jesucristo ha dicho y en esas analogías, ¿no?, de la construcción de la casa, lo que es construir sobre una roca y lo que es construir sobre la arena. Vamos a Mateo capítulo 7, el verso 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos un momento. Padre bueno, muchas gracias. Te damos en esta mañana por este tiempo y ahora te ruego en el nombre de Jesús que conforme a tu gracia, misericordia, me guíes en la exposición de tu palabra y que todo lo que tu palabra diga caiga en corazones de carne, donde la semilla de tu palabra profundice y haga la obra en cada uno de los que estamos acá. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cerrar esta parte hablando de la autoridad de Jesús. En el pasaje que hemos leído, Mateo quiere dejar bien en claro la reacción que tuvieron no solamente los discípulos, sino también la gente, esa multitud que escuchó lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y la reacción de la gente llama mucho la atención porque dice el texto bíblico que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué la doctrina, la enseñanza de Jesús llevó a la gente a experimentar una diferencia, incluso a hacer una separación? Porque dice el verso 29 que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto llama mucho la atención desde la perspectiva de Mateo, porque los escribas y los fariseos tenían una autoridad. Ellos tenían una autoridad que podríamos llamar delegada, les había sido delegada. Pero Jesús nunca tuvo un maestro que sea un rabino preponderante, un fariseo preponderante. Saulo de Tarso llegó a ser discípulo de Gamaliel, por ejemplo, uno de los rabinos o de los maestros fariseos más preponderantes de su tiempo. Pero Jesús no fue así, él no tuvo ningún maestro, él no tuvo ninguna autoridad en la que él se haya capacitado y que esa autoridad le haya delegado para enseñar. Sin embargo, a pesar de todo eso, vemos que la gente, que Mateo dice acá, que les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es esta autoridad de Jesús? Que por supuesto no era una autoridad delegada, era una autoridad intrínseca que tenía él y que estaba basada en su carácter. Ahora bien, lo que me interesa enfocar acá es, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? ¿O de dónde, por qué esta autoridad de él? ¿Por qué la gente supo evidenciar, darse cuenta de que la enseñanza de él no era una enseñanza igual a la de los escribas, sino que era una enseñanza que tenía como base la autoridad, el carácter, el ser mismo de la persona de Cristo? Y para esto, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Jesucristo es más que un moralista, es mucho más que un maestro de moral. A lo largo de estos más de 2000 años de historia de la cristiandad, son muchos los que han sido atraídos por el famoso Sermón del Monte. Algunos no han vacilado en mencionar que lo dicho por Jesús aquí es lo único, dicen, que podríamos considerar que revela al Jesús histórico, y que el resto de lo que dicen los evangelios y las escrituras es simplemente la interpretación que sus discípulos hicieran de él. Para los humanistas, Jesús es un gran maestro de moral.
He aquí, dicen, está Jesús de Nazaret, el maestro de moral, en lo más sencillo y mejor de su enseñanza. Aquí está Jesús, el gran maestro, con una ética clara, sin ningún dogma, un profeta de la justicia, un hombre no sofisticado que habló coloquialmente al pueblo y que no pretendía ser más que un maestro humano. Y que nos dice que hagamos el bien y nos amemos los unos a los otros. Para muchos, Jesucristo es un gran maestro de moral, de ética, es atraído o se ven atraídos por Jesús en base a esta enseñanza. Pero Mateo, vuelvo a repetir esto, menciona que cuando el Señor Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Tiene autoridad, no como quien alguien a que se le ha dado autoridad. ¿A qué se refiere Mateo cuando al redactar cada palabra del Señor concluye con la reacción de las personas? Sí, debemos reconocer que Jesús se presentó a sí mismo como maestro. Él dijo, ustedes me llaman maestro y hacen bien porque lo soy. Él asombró a los oyentes con la esencia, con la calidad y el estilo de su enseñanza, de su instrucción. Pero debemos reconocer también que en el tiempo de él habían existido miles de otros maestros entre los judíos y en todo el mundo conocido en aquel entonces, y algunos de ellos eran sus propios contemporáneos. ¿Qué había pues de especial en él? Según Juan el apóstol, Jesús se adjudicó el derecho no solamente de enseñar la verdad absoluta, sino ser él mismo la verdad. Jesús ciertamente era un maestro para los hombres, pero su mensaje no era de los hombres. Él mismo lo dijo en algún momento. La palabra que yo les traigo no es mía. Todo lo que yo digo me ha sido dado por el Padre y yo estoy diciendo exactamente lo que el Padre me ha dicho que diga y las obras que el Padre me ha dicho que haga son las que yo hago. Entonces, Jesús puede ser un maestro para los hombres, pero ciertamente su mensaje no es de los hombres. Era judío, pero su mensaje no fue judío. Jesús está dando la ley de Dios a sus discípulos, a los ciudadanos del reino de los cielos. Por eso, lo que dijo, todo lo que hemos visto hasta ahora, amada iglesia, no estaba condicionado culturalmente a un pueblo en particular, como se suele decir, particularmente para el pueblo judío. Algunos piensan que como Mateo escribe a los judíos, bueno, el evangelio es para los judíos. El evangelio, hermanos, todo el evangelio, según lo que menciona el apóstol Juan, y no vamos a decir lo que Pablo dice cuando le escribe a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, pero Juan dice que todas las cosas han sido escritas para que nosotros creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios y al creer en Él tengamos vida en su nombre. Entonces, su mensaje no está condicionado culturalmente a un pueblo en particular. Su mensaje, sus palabras son absolutas y son universales. Es decir, a todo aquel, hombre o mujer, independientemente de qué etnia, de qué cultura sea, esté dispuesto a seguirle. Jesús sabía, por ejemplo, quién sería el más grande en el reino de Dios y quién el más pequeño. El más grande es el que enseña y vive los mandamientos de Dios. El más pequeño es el que los pasa por alto y los tiene por poco. Jesús sabía quién era bienaventurado a los ojos de Dios y quién no lo era, por ejemplo. Jesús sabía qué camino conducía a la vida y cuál a la destrucción, como lo hemos visto en los dos caminos, las dos puertas. Con plena confianza en sí mismo, declaró quiénes heredarían el reino de los cielos, declaró quiénes son los que poseerían la tierra, quiénes son los que obtendrían misericordia, quiénes son los que verían a Dios y serían aptos para ser llamados hijos de Dios. Jesús sabía esto de una manera profunda, completa, y no tuvo ningún problema en decirlo tan sencillamente y ampliamente. La pregunta es, ¿cómo podría estar él tan seguro de esto?
¿Cómo podría estar él tan seguro de quiénes son los que recibirán misericordia? ¿Quiénes son los que serán llamados hijos de Dios? ¿Quiénes son los que verán a Dios? ¿Cómo es que Jesús está tan convencido de esto? ¿Cómo puede estar tan seguro de esto? Bueno, es que él es más que un maestro de moral. En la ciencia de la filosofía existe una rama conocida como la epistemología. La epistemología estudia los principios, los fundamentos del conocimiento humano. En palabras más sencillas, la epistemología pretende establecer lo que es lo verdadero y para ello parte, por supuesto, del conocimiento humano. Por ejemplo, para que usted entienda, la NASA se ha propuesto, entre otras cosas, mostrar que hay vida en otro planeta. Digamos que en algún momento la NASA anunciara que los habitantes de Marte tienen ojos color rojo. Y del otro lado tenemos a la parte privada, tenemos a Elon Musk, quien acaba de sorprender el mundo al lograr que un cohete despegue y descienda a la misma plataforma de lanzamiento. Y supongamos que Elon Musk se le ocurre decir que la NASA está equivocada y que los habitantes del planeta Marte no tienen ojos color rojo, sino ojos color amarillos. La pregunta ahora es, ¿quién de ellos tiene la verdad? Porque ambos están haciendo una aseveración en base a su conocimiento. ¿Quién? ¿Cómo podemos saber cuál de los dos tendría la verdad? En nuestro mundo posmoderno no habría problema, porque en nuestro mundo posmoderno, la mentalidad posmoderna establece que no hay absolutos. Y podríamos decir, ambos la tienen, porque si a ti te parece que tienen ojo color rojo, pues lo tienen rojo, y si a ti parece que lo tienen amarillo, pues lo tienen amarillo. El hombre y la mujer posmoderna que no creen en las verdades absolutas, que no les interesa la ciencia tampoco, porque miren que el hombre posmoderno, o diríamos ya el hombre transmoderno, la mujer transmoderna, ya no tiene problema en que si un hombre supuestamente se mete a toda una serie de operaciones, se mutila y le decimos que es una mujer trans. No, ese es un hombre transformado y siempre será hombre, siempre, su ADN siempre lo delatará. Pero increíblemente el hombre y la mujer posmoderna no le interesa eso. Dice que la biología parte del patriarcado. La ciencia hoy no tiene ningún sentido. Pero bueno, no podríamos decir que ambos la tienen, porque eso sería un error. La verdad no tiene dos patas, solo una. No puede haber un grupo de personas que digan que 2 más 2 son 5 y otro que digan que son 4. Y que el mundo acepte ambas posiciones como verdaderas, eso es un absurdo. Entonces, ¿cómo podemos saber quién tiene la razón, la NASA o Elon Musk? Fácil. Ambos tenían que mostrarnos evidencia. Ambos están llamados a mostrar evidencia. Hablando hipotéticamente, digamos que la NASA muestra evidencias efectivamente, trayéndonos fotos de que tienen ojos saltones y rojos. Entonces la declaración de Elon Musk, por más Elon Musk que sea, aunque parezca atractiva, no será más que una falacia porque no tiene evidencia. Pues bien, ¿cómo es que Jesús tenía tanta seguridad de lo que dijo? ¿Cómo es que él se adjudicó ser la verdad absoluta? Bueno, porque él vino de Dios, porque él vino del cielo. Jesús habló del cielo, así como también habló del juicio eterno, porque él sabe de dónde vino y como él mismo lo dijo, sabe a dónde va. Jesús es mucho más grande que un maestro de moral. Pero en segundo lugar, Jesús también es más que un rabino. Hay un libro muy bueno de César Vidal que se llama Más que un rabino. El texto menciona que sus oyentes lo compararon y lo contrastaron a la vez con los maestros con quienes estaban familiarizados, en especial este grupo llamado escribas.
Los escribas, para que usted sepa un poquito, eran los encargados de redactar las interpretaciones de los sabios rabinos judíos. Lo que les impactó al público de Jesús es que Él les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, porque los escribas no pretendían tener autoridad propia, era delegada. Su deber era ser fieles a la tradición rabínica que habían recibido y se dedicaban a recabar datos, buscaban precedentes, sustentaban sus afirmaciones en los nombres famosos de los rabinos y por esa razón su autoridad se basaba en la autoridad de aquellos rabinos a quienes ellos constantemente citaban. Jesús, por otro lado, no había recibido ninguna educación de escriba alguno, de fariseo alguno. Él escandalizaba a los miembros del sistema establecido al barrer con las tradiciones de los rabinos, de los ancianos de la época. Por eso nosotros vemos la fórmula que aparece en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho por los rabinos, por estos maestros preponderantes que para los escribas era lo que decía Shammai, lo que decía Gilel, lo que decía Akiva, en fin. Eso era la autoridad que ellos tenían. Jesús no. Jesús dijo: oísteis que fue dicho por ellos, pero yo os digo. Jesús no tenía, y entiéndame bien esto, Él no tenía reverencia por las normas, por las tradiciones que estos hombres habían establecido como verdad. Él no tuvo reverencia por ninguna de esas cosas. Y esto hizo que algunos se sintieran cautivados, otros asombrados, porque Jesús no era como el resto, y a otros también, por supuesto, enfureció. Y la diferencia aquí es importante, ya que los escribas enseñaban según la autoridad, mientras que Jesús hablaba con autoridad. ¿Y por qué las personas hicieron esa diferencia? Porque Él es más que un rabino. Es más que un moralista, es más que un rabino. Si Jesús es más que un moralista y más que un rabino, ¿quién es Jesús? En primer lugar, Jesús es el Mesías. Lo que Jesús aseveró, por favor, y vamos a recordar esto, en el capítulo 5 de Mateo, por favor, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que Jesús está diciendo con esto es que todos los anuncios y predicciones que la ley y los profetas hicieron encontraban pleno cumplimiento en Él, y que por tanto todo el testimonio del Antiguo Testamento convergía en Él mismo. Vamos a ver un pasaje muy importante, Lucas capítulo 24. Este pasaje es maravilloso. Hay un sermón que prediqué hace algunos años hablando de el desasosiego en Emaús. Ustedes saben la historia. Jesús ha muerto, han pasado ya 3 días y estos 2 discípulos están totalmente desanimados, totalmente deprimidos. Hay un desasosiego profundo. Y en el camino a Emaús, ellos se están dirigiendo a esta pequeña aldea, aproximadamente unos 30 kilómetros de Jerusalén. Y se acerca Jesús al lado de ellos y les pregunta, ellos no habían identificado que era Jesús, y les pregunta: ¿por qué ustedes están así? ¿De qué están hablando? Y le dicen: ¿acaso tú no sabes lo que ha ocurrido en Jerusalén? Que Jesús, varón poderoso en palabra, en todo, y que creíamos que Él era la esperanza de Israel, pero fue crucificado y ya ha pasado 3 días y en fin, todo, absolutamente todo se ha acabado. Y mira, ahora sí leamos el verso
25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo, subraye, todo lo que ¿quién? Lo que los profetas han dicho. Es decir, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y el resto, todos los profetas, todo lo que ellos han dicho. Verso 26, no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y ojo con el verso 27, y comenzando desde Moisés, la ley, y siguiendo por todos los profetas, los famosos Ketubim, Neviim, les declaraba en todas las escrituras, los Ketubim, lo que de él decían. Las tres divisiones de la Torá, de la Biblia hebrea, la ley, los profetas y las escrituras o los salmos. Amados, todo lo que los profetas, todo lo que la Biblia hebrea que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, todo lo que el Antiguo Testamento ha dicho sobre el Mesías, convergieron en él mismo, porque Jesús es más que un moralista, Jesús es más que un rabino, Jesús es el Mesías. Todo, absolutamente todo lo que se dice de él. En el Sermón del Monte, hermanos, hay por lo menos, es lo que yo puedo ver, posiblemente usted vea más y me ayuda, pero hice, creo yo, un repaso constante en esto. Pero en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, hay por lo menos 6 referencias directas al reino de Dios. 6 referencias directas al reino de Dios. Y he dicho, al iniciar estas exposiciones, que el reino de Dios no es un concepto propio del Nuevo Testamento, el reino de Dios es un concepto del Antiguo Testamento. De allí nace todo. Y que cuando el reino se dividió y desapareció después de la incursión de Babilonia en el sur y de Asiria en el norte, y desde allí hasta el día de hoy ha vuelto a ser Israel un reino, porque ha pasado de imperio en imperio, y hoy ya no son un reino, son una nación. Se hablaba de este anuncio de que Dios levantaría nuevamente el reino de Israel y que el Mesías sería ese guerrero como lo fue David. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza del corazón judío. Y cuando nosotros vemos en el Sermón del Monte referencias directas al reino de Dios, esas referencias tienen una implicación profunda, porque lo que Jesús está diciendo implícitamente es que Él mismo está inaugurando el reino de Dios y por lo tanto tiene plena y absoluta autoridad para llamar a las personas y otorgarles sus bendiciones. Bienaventurados los. Porque Él lo inauguró. Y esto tampoco debe de asombrarnos. Porque en Marcos recoge que cuando Jesús inicia el ministerio, Él dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo es la inauguración del reino de Dios, porque Él es el Mesías. Jesús sabía muy bien que Él es el Mesías. El anuncio profético, la expectativa de los justos y menesterosos del Antiguo Testamento, hoy estaba ya presente con ellos. Pero no solamente que Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo del Hombre. Ahí en el pasaje que ustedes ven, de Daniel 7, 13 y 14, en donde dice la Escritura, a Daniel se le muestra toda una visión histórica, hermanos, histórica de lo que sucedería, de los imperios que se levantarían y posteriormente de este reinado del Hijo del Hombre. Y dice Daniel que él miraba en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días es la figura de Dios, el creador de todo.
¿Y cómo es que un hombre, un hijo de hombre, se acerca, la figura de un hijo de hombre, ve Daniel, se acerca al anciano de días y el anciano de días le entrega dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran? Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto tiene que mostrarse a Daniel porque esto es un choque en el pensamiento, en la cosmovisión de un judío piadoso. Porque Dios a nadie da su gloria. Ni siquiera la comparte. ¿Cómo así que a este ser humano, porque hijo de hombre, la figura de un ser humano, el anciano de días le entrega dominio, gloria y reino para que todas las naciones lo adoren y un dominio sempiterno, eterno? Bueno, aquella figura que se le mostró al profeta Daniel en una visión que se acercaba al anciano de días, ese es el Hijo del Hombre a quien se le entrega todo dominio y la autoridad. Y ese sería el juez encargado de juzgar. Y Jesús tenía plena conciencia de esto. Él sabía que era una realidad y deseaba que fuera una realidad en la vida de sus discípulos. Por eso Jesús declaró las condiciones de la salvación y advirtió acerca de la destrucción, porque él sabía que él es el Hijo del Hombre. En Mateo mismo, y como vamos a seguir con el Evangelio de Mateo, cuando Jesús es llevado al concilio y Caifás le dice: dinos de una vez, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo del Dios viviente? Él dice: tú lo has dicho, y añade: y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La figura del profeta Daniel, porque Jesús es el Hijo del Hombre a quien se le entregaría toda la autoridad. Y es lo que muestra el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Así que el carpintero de Nazaret declaró de sí mismo ser el Hijo del Hombre, la figura central del día del juicio. Él mismo, amados, asumirá el rol de juez. Por eso es que él puede decir: muchos me dirán en aquel día. Más adelante, Mateo mismo registrará con mayor detalle cómo es que Jesús se sentará en su trono de gloria para juzgar a la humanidad. Y vuelvo a repetir esto: la base del juicio, iglesia amada, la base del juicio no es la doctrina que tengamos, sino la relación que tengamos hacia Él, nuestra actitud hacia Él. Y la condena es clara: o entraremos a su reposo o seremos excluidos de su presencia. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús, el Mesías prometido, Jesús, el Hijo del Hombre profetizado, es también el Dios encarnado. Está claro para nosotros que Jesús conocía a Dios como su Padre. Como Hijo de Dios decimos y enseñamos así, su calidad era única, pero hay evidencia de que Él se consideraba a la par de Dios, incluso uno con Dios. Y hay dos ejemplos claritos en el texto que manifiestan lo que yo estoy aseverándole acá. El primero, mire allí por favor en el capítulo 5, en la última bienaventuranza. Dice: bienaventurados sois, bienaventurados sois cuando por mi causa, ojo con esto, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El verso 12 es clave. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ojo con esto. Esta comparación que hace Jesús entre los profetas y sus seguidores es sumamente importante. Porque les pregunto, iglesia,
¿por qué persiguieron a los profetas? O mejor dicho, ¿por quién persiguieron a los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué fueron perseguidos? ¿Por qué algunos fueron aserrados, apedreados? En fin, por ser fieles a lo que Dios les había dicho que digan. Fueron perseguidos y fueron asesinados por su fidelidad a Dios. Al comparar a sus seguidores con los profetas, que a causa de la vergüenza, de la persecución que sufran por él, ellos van a tener un gran galardón en el reino de los cielos. La implicación es inevitable. Si él compara a sus discípulos con los profetas de Dios, él se está comparando con Dios. Segundo ejemplo. Este es más claro todavía. Está ahí en el capítulo 7. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Adonai solamente era un término para referirse a Yahvé. Ni siquiera se le llamaba Yahvé. Le decían Adonai. Y dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero el verso 22, mira, muchos me dirán en aquel día. ¿Cómo así? Si el juicio delante del gran trono blanco es donde Dios mismo estará, muchos me dirán en aquel día, porque yo soy el Señor, porque yo soy el Dios encarnado. Note cómo tan naturalmente Jesús menciona su divinidad. No era su propósito en el Sermón del Monte ese, pero está implícito en quién es Él. Entonces, ¿por qué Jesús, cuando terminó las palabras, la gente se admiraba de su doctrina? Amados, porque este es el Mesías prometido. Porque Él es el Hijo del Hombre profetizado. Jesús, amados, es más que un moralista. Jesús es más que un rabino. Jesús es el Mesías prometido, el Hijo del Hombre profetizado, el Creador encarnado. Aquí está toda la constitución del reino de Dios. Queridos hermanos, hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos señoríos, hay dos destinos, hay dos maneras de edificar la vida. La pregunta en este momento para ti es, ¿cuál va a ser tu elección? ¿Qué camino has escogido? ¿Qué señorío, por cuál señorío has decidido? ¿Sobre qué terreno vas a edificar tu vida? ¿Sobre tu propia prudencia? ¿Sobre tu propia opinión? ¿Sobre tus placeres? ¿O sobre la roca que es Cristo, sus mandamientos, el llamado que Él nos hace? Si tu elección es creer la palabra de Jesús y aceptar sus afirmaciones, entonces tienes que responder a su palabra con seriedad absoluta y radicalidad. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, está el diseño de la sociedad que Dios ofrece. Aquí está el diseño de su reino, que tiene como característica la justicia y la paz. Por eso se nos manda a perdonar, a estar en paz con todos. Por eso se nos manda a ser limpios de corazón. Por eso se nos manda a buscar la paz, a ser pacificadores. Por eso se nos manda a tener intimidad con Él. En fin, porque allí está el diseño de la sociedad de Dios, el diseño de su reino que ha venido, que ha sido ya inaugurado, que ha invadido este mundo y que solo es cuestión de tiempo para que tome posesión absoluta de todo cuando Él venga por segunda vez. Aquí están las normas, los valores y las prioridades en el reino de Dios. Tengo que confesar, yo primero, que a menudo
echamos por la borda estos valores, estas prioridades. Y creo yo que algunos estamos al punto del naufragio en los mares de la respetabilidad, porque es lo que buscamos ahora, ser respetables. No queremos incomodar a nadie, por eso somos tolerantes, vivimos cómodamente, y otros ya se hundieron en estos mares de la respetabilidad, la tolerancia y la comodidad. En 128 años de historia de la llegada del Evangelio al Ecuador, debemos reconocer, hermanos, con dolor y con lágrimas, que nosotros no hemos trascendido. No hemos pagado el precio que pagaron los misioneros. Y ha sido así, ¿sabe por qué? A mi entender, porque no ha habido esta distinción de la sociedad de Dios. Nos divorciamos como se divorcian allá afuera. Somos inmorales como son inmorales allá afuera. No nos respetamos como la gente no se respeta allá afuera. Somos corruptos. Sí, hermanos, porque cuando usted soborna a la gente de tránsito, usted es corrupto. Porque cuando usted hace cosas que usted bien sabe que no son lícitas, eso es corrupción. Entonces la sal ha perdido sabor. La luz parece extinguirse. La vida de los cristianos hoy no evidencia, lastimosamente, ser la sociedad de Dios que está saboreando los goces y poderes de la era venidera, sino más bien las algarrobas de los cerdos. Estamos, como dirían por allí, cambiando el banquete del cielo por las algarrobas de los cerdos en la tierra. Amada iglesia, solo cuando usted y yo, como ciudadanos del reino de Dios, edifiquemos nuestra vida sobre la roca, no solo que estaremos firmes, y ni la pandemia, ni la corrupción y la violencia en la que vivimos hoy nos van a atemorizar, sino que además, y sobre todo, las personas serán atraídas a Dios y Él será glorificado. Yo le hacía la pregunta a los alumnos de doctrina hoy en la mañana. Les decía, ¿dónde es más Dios glorificado? ¿En 1 o en 2 horas que podamos estar aquí reunidos, o el resto de la semana donde nosotros nos desempeñamos? ¿Dónde es más Dios glorificado? Hermanos, quiero decirle que Dios es más glorificado en la obediencia que nosotros tenemos 24/7 allá afuera. Porque cuando los hombres vean nuestras buenas obras, glorificarán al Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que ven los hombres cuando nos ven a nosotros? Cuando lo ven a usted, cuando ven su familia, cuando ven la manera como usted trabaja, cuando ven la manera como usted se conduce. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Así entonces, querida iglesia, cuando Jesús nos llama hacia sí mismo, Él nos está llamando a ser como Él. Como dijo Él mismo, para que seáis hijos de vuestro Padre que es perfecto, sean ustedes perfectos en ese sentido. Nos está llamando hacia sí mismo porque Él es el Mesías. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Creador encarnado. Por eso Él habla con autoridad, no como los escribas. Él no tiene autoridad delegada. Él es la autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál va a ser tu elección? ¿O cuál ya ha sido tu elección? Amada iglesia, vivimos en un tiempo donde no hay lugar para el doble ánimo, no hay lugar para
las medias tintas, un día sí, un día no. Necesitamos valentía. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Necesitamos valentía. Necesitamos saturarnos del Espíritu Santo y poder evidenciar esa vida de poder que Él da para mantenernos firmes sin fluctuar, cumpliendo con el llamado que Dios nos ha hecho, buscando el reino de Dios y su justicia y sabiendo que todo lo demás va a ser añadido. David decía, ¿por qué te afanas, oh alma mía? ¿Por qué? Y entra en una introspección de ver toda la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. El llamado que Él nos hace hacia sí mismo es para que seamos como Él. La sociedad que Él ha diseñado es una sociedad distinta, totalmente distinta. Como esposos somos distintos, como esposas son distintas, como padres, como hijos somos distintos. Hay una gran diferencia porque nuestra vida está basada en lo que Él ha revelado en su bendita palabra.